buenas de nuevo. Aquí estamos con dos motos que tienen, digamos, mismo concepto. ¿Vale? Tengo el móvil en la mano porque lo estoy usando de micro, se me han olvidado. Las motos tienen el mismo concepto, el concepto de una trail ligera doble propósito, pero percepciones antagónicas en su construcción. Son motos que están diseñadas para la persona que quiere viajar con ella a ritmos tranquilos y también darse su paseíto por campo, y personas que a la vez no quieren gastarse mucho en ella. Son las dos motos que por precio, digamos, son las de acceso a este mundo doble propósito, pero como os digo, nada tiene que ver una con la otra, y de ahí se motiva precisamente la comparativa de hoy. El comprar dentro de las motos económicas de media cilindrada una moto con un concepto neo-retro, digámoslo así, aunque yo diría más bien una moto antigua adaptada al siglo XXI, al 2023, porque esto realmente parece que se ha fabricado en los años 60. O por otra parte, una moto que también es muy barata y que tiene una estética más agresiva, una estética moderna. En definitiva, motos que son opuestas. Una nos da un display de relojes, como vais a ver en el vídeo. La otra nos da un display en una pantallita. Una nos da iluminación LED delantera. La otra nos da un faro halógeno. Una nos da mucho carenado, mucha envergadura, protección aerodinámica. La otra nos da una cupulita y hierros laterales para si se cae. En definitiva, son completamente opuestas, pero ¿cómo funcionan? Vamos a ver cómo se comportan y vamos a ver qué sentimos con ellas y vamos a ver cuánto consumen. En definitiva, vamos a ver qué tenemos dentro de una moto que no llega a los 5.000 euros y una moto que son 6.000 y muy poquito, contando con que viene ya con paramanos, que no los tengo puestos, que viene ya con luces de faro de largo alcance, que no las tengo puestas tampoco, pero que las trae de serie, y con las 3 maletas para viajar con ella sin tener que invertir un duro más que de lo que vale cuando la compramos. Son nuevas a estrenar, vamos a hacer rodaje, pero a la vez vamos a probarla y vamos a ver qué sensaciones nos dan. Así que espero que os guste el vídeo que os propongo y nos vemos después de la intro. Venga, vámonos. Y como os digo, pues ya hemos salido a carretera abierta. Vamos subiendo, no la quiero forzar mucho porque vamos en rodaje, pero mirad con qué alegría. La moto va alegre y el chasis se comporta muy bien. Los neumáticos, y no había dicho nada todavía, de esta moto también son unos Tinsum multitaco, y la verdad es que van muy bien. Hay una cosa que no me gusta de la pantalla, no la entiendo, ¿vale? Mirad el cuenta velocidad, mirad el... Hola, ¿qué es eso? ¿A cuánto voy? A 89, a 93, 92, 89, 94, 1000, 1100, 100, 80, 30. Hola. ¿Puedes por favor aclararte? Qué poco me gusta la electrónica. Más bonita la pantalla de la Royal Enfield llena de agujitas, pero verás que, ¿veis que bien coge las curvas? Qué amable es con el piloto. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora estamos pasando por un precioso pueblecito travesía que se llama Agua Fría. De Agua Fría es el padre de un amigo mío. Se ha puesto en ámbar final, no lo habéis visto, pero se ha puesto en ámbar, un semáforo de velocidad. Y un pueblecito muy bonito, Agua Fría. Esto es el pueblecito, lo que veis. Le mando un saludo a mi amigo Domingo, si ve el vídeo, que de aquí es su padre. Es un pueblo precioso, hace un frío en invierno que te muere, pero por lo demás estupendo. ¡Wow! Un Sea Marbella antiguo. ¡Wow! Venga, pues seguimos.
vamos a coger un poquito esta carretera maravillosa. Está a 90, así que podemos disfrutarla un poco. Es verdad que esta carretera ha perdido mucho ya encanto por culpa de que el asfalto está estropeado mucho. Pero veis, voy con una moto de 500 centímetros cúbicos, barata, porque esto ya más barato que esto no hay. Si la moto va bien, es verdad que ya estoy llegando a 5.000 vueltas y no sé si la sensación es porque va en rodaje. Voy a 90, 4.500 vueltas, 5.000 vueltas. En la sensación es como que no quiere correr más, no sé, pero bueno, ya os digo que tampoco la voy a forzar, porque esto es lo más que le estoy dando, 90-100. Vamos en rodaje, señores, no lo olvidéis. 100, bueno, 100, entre 95 y 102. Pero veis, la motito pues muy bien. Detrás traemos la Royal Enfield, que viene como un cohete y se comporta bien por temito de curvas, la verdad es que sí. Así que también voy solo y sin peso, solo y sin peso. No sé cómo iría con dos y con el peso de las maletas, aunque puedo ajustar precarga y puedo ajustar precarga delantera. Solo y sin peso, muy bien, se comporta bien. Bueno, chicos, pues estamos con la Himalayan en carretera abierta. ¡Wow! Y como veis, a efectos de comparativa, es todo lo contrario a la otra. Todo lo contrario a la otra. En la otra tiene una pantalla LCD escueta, moderna, y esta, como veis, a mí me encanta. Tiene su relojito, hace muchísimo viento. En la cámara se tiene que meter viento por necesidad, porque hace un viento horroroso. Pero bueno, deciros eso, que la moto esta pues su relojito muy simpática, sus cuentas revoluciones, su aguja, me gusta mucho. Y en cuanto a comparativa, la veo una moto más sólida que la mía, pese a que corre menos, monocilíndrico de 400 centímetros cúbicos. Pero si queréis una motito para ir a 90, 100, 110, es una maravilla, es una maravilla. Tiene una estética muy particular, como ya hemos mencionado anteriormente, pero joder, es que es una moto sólida, es una moto correcta en todo, en su freno, me gusta. Creo que viene mejor terminada la India, siendo más barata y más escueta. Creo que viene mejor terminada que la MIT, y os voy a explicar mi percepción personal, el por qué, ¿vale? La MIT se ha marcado un objetivo de mercado, ¿vale? La MIT dice yo, como la competencia pone LED, pues yo te voy a poner LED. La competencia pone USB carga, yo te voy a poner doble carga. La competencia pone pantalla LCD, yo te voy a poner pantalla LCD. La competencia pone un carenado grande y regala defensa, La competencia regala maleta, yo regalo maleta. Y encima todo eso más barato que nadie. Mira, ahora vamos a pasar por una vía de tren. Levantamos las piernas, que trae suerte. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué chula! Y hemos pasado por la vía del tren. Y entonces, ¿qué pasa? Que, como os decía, la MIT se ha marcado un objetivo, ¿vale? Entonces se ha marcado ofrecer lo mismo siendo la más barata. Y aunque la moto va bien, pero se nota que es una moto low cost en muchas cosas, ¿vale? Se nota que es una moto low cost en la calidad de algunos metales, en la calidad de algunos plásticos, en la calidad de la tornillería. Es una calidad mediocre. La moto de motor va bien, y de chasis, y de geometría y de cota, pero es mediocre. Esta, sin embargo, siendo una moto muy baratita y siendo una moto que no corre, pero te está diciendo, amigo, te has comprado una Royal Enfield, no me pidas más, pero vámonos al fin del mundo, no me pidas más
de mi concepto, pero vámonos al fin del mundo. Y esto es Royal Enfield, señores, esto es Royal Enfield. Una moto para hacer kilómetros, una moto para mirar el paisaje, para sentir cada metro con el ronroneo del monocilíndrico, una moto para ir a las revoluciones de un tractor, y una moto que me gusta mucho, aunque no corra nada. También os reitero, vamos en rodaje, pero os saca una sonrisa, y ese es el objetivo de una moto. Que voy a 85 subiendo la cuesta, pero que voy a punta de gas, estoy en rodaje, pero me encanta. Tiene algo especial, tiene un rollo raro, tiene una moto de los 70 con catalizador e inyección, tiene ese no sé qué sé yo. ¿Qué dices tú? Coño, que voy a 95 o 90, 95, pero no importa, no miro ni el marcador, miro el campo, el paisaje, la carretera. Esta sí, esta moto me gusta mucho. Bien, y detrás traemos la Yola, la Yola. y detrás traemos la Royal Enfield. Ahora mismo vamos bajando, y la verdad, vamos bajando a Bugo. Deciros que la Royal Enfield, mirad, viene detrás nuestra, pegada. Da sensación de ir más despacio, y viene igual. Y cuando vamos en ella, tenemos la sensación de que la moto va despacio. Como habéis visto, vais a ver cuando lo subo en el vídeo dedicado a la Royal Enfield. Vas a la misma velocidad, sin embargo llevas la sensación de que la moto va despacio. Y en esta vas a 100 y tienes la sensación de que estás en el Apolo 11 saliendo de la atmósfera. El ruido del motor suena más fuerte, aquella es muy suavita. De 5.000 vueltas para arriba se vuelve ruidosa, y ahora no, ahora va bien. Se pone muy ruidosa y se pone un poco que no quiere, ¿sabes? Sin embargo la Royal Enfield no, la Royal Enfield seguramente ya a 100, Abu la viene trayendo a casi tope, porque esa moto se pone a 120. Hemos dado un poquito más porque vamos cuesta abajo y no sufren en el rodaje, pero no es, ¿sabéis? No es. Entonces esta moto pues tiene eso, que a partir de 100 parece que vamos a salir volando. Vaya tela, vaya tela. Cortegana, vamos a ver dónde están las motos de Cortegana. Ajá. Hemos llegado a la concentración de Cortegana. Pues qué maravilla, ¿no? Habrá que tomar una cervecita. Bueno, pues ya nos vamos de la concentración de Cortegana, donde hemos estado un suspiro, comernos una tapa y salir zumbando, porque nos queda un montón de curro todavía. Y ahora nos vamos al campo, que ya veréis ahora la alegría de la vuelta. Y deciros una cosilla de esta moto, la ha mirado todo el mundo, han venido a verla. Qué estética más bonita, qué estética más bonita, qué estética más bonita. O sea, es una moto que ciertamente llama muchísimo la atención, ¿eh? Es una moto sencilla, pero llama mucho la atención. Así que a todos los que habéis venido y nos hemos dado el canal de YouTube y demás,
Nada, daros las gracias por agregarnos y mutuamente, ahí me vais a tener en la Cueva de Hormigo. Espero vuestros comentarios, decidme que sois vosotros, que estáis ahí con nosotros, que ha sido un placer. Y nada, pues ha sido un paseíto a la concentración de Cortegana precioso. Ahora ya nos vamos ahí a la faena con una tapita en el cuerpo, unas cervecitas y una risa con los moteros y amigos que hemos hecho ahí atrás. Nos vamos pitando, que la tarde se nos echa encima. ¡Vámonos! Bueno, señores, pues nada, aquí estamos ya acabando el día con estas dos motitos que nos han dejado en Sevilla Motocasión, a mi amigo Agu y a mí, o también conocido como Motosevilla. Buscarlo y en Motosevilla os sale la dirección de la tienda que tienen en Juan 23 y luego tienen la otra dirección, que os la pongo por aquí abajo, y el teléfono de Sergio para que podáis contactar con él si estáis interesados en alguno de estos dos modelos o en otros muchos de los que tienen. Y yendo ya un poquito al grano, pues vamos a hablar un poquito de las dos. Aunque ya habréis visto en vídeos anteriores que hemos hecho capítulos individuales de cada una, ahora este tercero, como ya habéis visto en el vídeo, es el vídeo de las dos. Y es el vídeo en el que vamos a decir, yo tengo un presupuesto hasta 6.000 euros, ¿qué me compro? Es lo más básico, es el acceso a la cilindrada media para una moto doble propósito. Sin embargo, como ya hemos dicho también en el vídeo, son completamente antagónicas. La MiT, por una parte, está más orientada a el uso on-road por su llanta delantera de 17 pulgadas y sus neumáticos súper anchos, ¿vale? Lleva una Stinsum, pero la delantera... Sin embargo, la delantera es una 120 y la trasera es una 160. Es más gorda la trasera que lleva esta moto que la que lleva mi V-Strom 6,5. Entonces una moto más orientada para el uso on-road. Sin embargo, la Himalaya es una moto que va muy lentita, hasta 125, 130 se podría poner, más ni se os ocurra, pero a 90-100 va muy bien, pero es una moto que va mejor en campo, puesto que tiene muchísimos bajos, es como llevar un John Deere, y aparte su llanta delantera de 19 pulgadas y sus neumáticos más finitos, pues hace de la moto un poquito más ágil en campo. Y ahora vendría el veredicto del vídeo de hoy. ¿Qué moto de las dos me compraría yo? Esta es mi humilde opinión. Ya habéis visto los vídeos anteriores en los que hemos hablado desgranado cada una. Y ahora, ¿qué moto me quedaría yo? Pues yo sin duda creo que me quedaría con la Himalaya. Aunque es cierto que la MiT tiene cosas que son mejores que la Himalaya. Por ejemplo, tiene una estética muy llamativa y muy agresiva. Hoy durante el día con ella nos han parado en un montón de sitios, han venido a verla, ha llamado mucho la atención, es cierto. También es verdad que en carretera tiene un chasis que permite tumbar más y más rápido, más ágil, también me gusta. También es verdad que trae doble tomita USB para cargar cositas, os la enseño por aquí. También es verdad que trae una horquilla regulable en compresión y en extensión, pinzas de frenos radiales, y su envergadura es de una moto trail para viajar y regala las 3 maletas. Pero también es verdad que es 1.000 euros y pico más cara que esta. Entonces,
Ya, por el rango de precio que está esta, quizá me decantaba por otras que para mi gusto vienen mejor rematadas, porque veréis, los tornillitos, como ya os hemos dicho en el vídeo de presentación, el acople de los carenados que quedan abiertos, tornillería de calidad regulera, un sistema de ajuste de pantalla no acaba de convencerme. Es decir, ofrece todo lo que ofrece una trail, pero lo ofrece con calidades mediocres, ¿vale? Buenecita, pero muy 5 pelados. El motor va muy bien, el 470 y algo de Bogue, del 11, va muy bien, va muy fino, se ha ido soltando durante el día, pero como os digo, yo me quedo con la Himalaya porque es una moto que tiene una esencia propia. Esta es una moto que tiene un cinquito dentro de su segmento y esta moto sencillamente es única. Es una moto que no corre, pero que no necesita correr. Te lo pasas bien, te esboza una sonrisa, la metes donde quiera, la metes absolutamente donde quiera, como habéis visto en los vídeos. Y tiene su esencia propia, que al final es preferible ser única a querer compararte con las demás y por ofrecerla tan barata que no llegue a ser tampoco nada que destaque. La Himalayan es única, la Himalayan tiene una estética que a mí al principio no me llamaba nada la atención y sin embargo hoy, después de un día con ella, quiero deciros que me llevo un pellizquito. La recomendaría a todas aquellas personas que no le guste correr en moto y quiere una moto para darse su paseo y quiere disfrutar de una buena moto, tranquilo, con una esencia propia, por menos de 5.000 euros. Así que esta ha sido la comparativa de hoy. Espero que os hayan gustado las dos máquinas. Grande la Himalaya, muy bien la MIT. Espero veros en los siguientes vídeos. Si queréis suscribiros, darle al like y hasta la próxima.